Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, aquí reunidos para trabajar las puntuaciones del seminario 10, La Angustia. En el día de la fecha se trabajará la clase 16 y 17, que serían las clases 15 y 16 de la versión de PAI 2. Quien está invitada a trabajarlo es Gabriela Spinelli, que va a trabajar el patos de corte, de donde surgen las especies de la. Yo quiero decir que quien iba a dar originalmente esta clase, quien fue invitada para darlo, es Mara Musolino. Cuando nuestra querida Mara enfermó y le era muy difícil tomar todas sus actividades, me pidió que fuera Gabriela Spinelli quien la reemplace en el dictado de esta clase, y es ella la que puntuó este tema, el patos de corte, de donde surgen las especies de la, y me pareció muy bien que así figure en la puntuación de la clase. Bueno, es mi reconocimiento también a Mara y a Gabriela Spinelli, que hoy nos acompaña y que tomó la posta. Gabriela Spinelli es psicoanalista, es miembro analista MA de Mayéutica, institución psicoanalítica, y actual presidenta de la misma institución. Es integrante del comité editorial de Lapsus Calami, revista de psicoanálisis. Practica el psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires, dicta cursos, seminarios y presenta trabajos para diferentes publicaciones. Se me va el lugar. Para diferentes publicaciones, jornadas y congresos. Participa activamente en Convergencia, movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, y participa en la reunión lacano-americana de psicoanálisis. Ha formado parte durante 20 años del equipo de pareja y familia del Centro de Salud Mental número 3, que es el Ameguino, habiéndose desarrollado allí en varios periodos como coordinadora y como instructora de concurrente. Bueno, Gabriela, muchas gracias por aceptar la invitación. Te cedo la palabra. Te cedo la palabra, pero voy a poner en el chat tu mail, así, si me lo dictas. mgabriela.spinelli@gmail.com. mgabrielaspinelli@gmail.com. Ahí está. Sí. Ahí tienen el mail por si algunos comentarios o preguntas o lo que quieran que surja y no se pueda trabajar en este espacio, le escriben a Gabriela y Gabriela seguramente se contactará con ustedes. Bueno, listo, Gabriela, muchas gracias y me muteo. No, muchas gracias a vos, muchas gracias al Centro 2 porque, bueno, la verdad que fue toda una emoción preparar esta clase por lo que les contaba Estela de la amistad que teníamos con Mara, por la confianza que Mara tuvo y porque justamente este tema que es como, ustedes habrán notado que en la clase es casi como una breve mención que hace Lacan a la cuestión del patos de corte. Bueno, Mara, con un trabajo intenso de muchísimos años, en mi lectura, ella logró hacer de esa idea que Lacan nos transmite verdaderamente un concepto, y un concepto que es muy importante para nuestra clínica, y bueno, espero poder transmitirles un poco de esa importancia que para mí tiene esta noción. Así que bueno, muchas gracias Estela, muchas gracias al Centro 2 y a todos ustedes que están hoy acá. Yo pensé un poco tomar algunas cuestiones generales para que nos sirvan como marco del tema, ¿no? Y pensaba que, bueno, que en primer lugar, como ustedes vienen viendo a lo largo del año, en este seminario, a partir de la angustia como brújula, Lacan lo que se dedica es a teorizar, a discernir el objeto A, pero el objeto A en tanto causa de deseo, ¿no? Y esto a mí me parece que es una puntualización que parece obvia, pero que es muy importante, en lo que hace a la especificidad del psicoanálisis, no solo frente a la filosofía o a la medicina, sino a la psicología e incluso
a lo que Lacan llamaba el otro psicoanálisis, que ustedes recuerden que él pasó gran parte de la primera parte de su enseñanza tratando de, él decía como retomar, ¿no? Esto del retorno a Freud, bueno, volver a poner al psicoanálisis en un lugar del cual estaba un poco extraviado, y una de esas cuestiones que lo extraviaban un poco era la cuestión de la intersubjetividad. Entonces, entre otras cosas, lo que permite toda la conceptualización respecto del objeto A es salir de ese escollo de la intersubjetividad, ¿no? En este punto hay otra obviedad, pero que me parece que no huelga, no huelga aclararlo, es que también para el psicoanálisis el sujeto no es el individuo, sino que es el sujeto de lo inconsciente, ese que se constituye a partir de la incidencia del significante. De ahí que la existencia del objeto A, como objeto causa de deseo, parte de esa relación del sujeto con el significante. Entonces, a lo largo de todo el seminario, Lacan va a ir describiendo su carácter de causa, también para romper el espejismo de un objeto que estaría como si el objeto de deseo fuera algo que estuviera por delante, ¿no? Y él dice que esa conceptualización también había esterilizado, de algún modo, lo que tenía que ver con la relación de objeto y por lo tanto la práctica del análisis, ¿no? Entonces, digo, me parece que estas dos cosas un poco obvias son importantes tenerlas muy presentes en la lectura de lo que es todo el seminario, ¿no? Cómo Lacan va logrando postular que dicho objeto es la causa y que por lo tanto este sujeto, como ya dijimos, es el sujeto del inconsciente, que es el sujeto dividido, el sujeto deseante. Para apoyarse, ¿no? en todo el desarrollo, por ejemplo, va a apelar al objeto fetiche, ¿no? Porque ¿qué es lo que le permite? Lo que dice Lacan que podemos captar allí es que lo que se desea no es el zapatito, ni lo que sea que el fetiche encarna, sino que el fetiche es la condición. El fetiche es la causa del deseo que después se va a enganchar, dice Lacan, donde pueda, ¿no? Entonces, esta es otra puntualización que en mi lectura es muy importante. Seno, heces, mirada, voz, no son el A, sino son sus postizos, sus especies, como le puso Mara el título a la clase. Ya que el objeto A es esencialmente, si pudiéramos decirlo así, del orden de lo imposible, de lo irrepresentable. También me parece que nos puede servir recordar un poco lo que viene trabajando las clases anteriores, no a modo de resumen, sino en los puntos que a mí me parece que son los conectores con este concepto. Por un lado, hace tiempo que Lacan abandonó, digamos, la idea de que el Edipo fuera un complejo. Recuerdan que dice, bueno, el complejo es el complejo de castración, el Edipo es un mito. Con esto no le está restando ninguna importancia, sino que lo que está diciendo es que en realidad el Edipo es una formulación significante, es un relato que funciona como modo privilegiado de dar cuenta en los dichos de los orígenes. Orígenes que sabemos que son del orden de lo imposible. Los mitos, desde los mitos griegos, justamente son un relato de los orígenes, de eso incognoscible, de lo imposible de saber. Entonces, el mito edípico lo que va a venir es al lugar de tratar de decir algo respecto de eso inaccesible, pero inaccesible no por oculto, sino a causa de la imposibilidad.
¿Mm? Entonces, bueno, lo que dice el mito más o menos conocemos, ¿no? Que el goce está prohibido. Esto es lo que hizo que Lacan lo reformule, ¿no? Porque justamente el goce es eso imposible, y lo insoportable de esta imposibilidad hace que se lo sueñe como perdido. Por eso en el seminario 17 incluso va a decir que el Edipo es un sueño de Freud. Bien, también lo que permite el mito edípico es entender la estrecha relación que tienen ley y deseo. ¿Mm? Tan estrecha, nos va a decir, que son la misma cosa, deseo y ley. Bien, volvamos a la cuestión del objeto. Todos estos desarrollos de Lacan vienen un poco a responder, ¿no? A la posición que era la dominante hasta ese entonces, que era la concepción de Abraham, ¿no? Que él entendía la génesis del objeto en función de los estadios de maduración libidinal, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, lo que Lacan propone es una concepción según la cual este objeto, que se manifiesta de diferentes formas, solo puede ser concebido a partir de la falta, pero no de la falta en el sentido imaginario, sino de esa falta que está ligada a la constitución del sujeto en el lugar del otro. ¿Mm? ¿Y qué nos dice? Que en este punto la anatomía se presta a que ciertas partes del cuerpo sean cedidas, separadas, en una operación que él va a llamar separtición. Después volvemos un poquito sobre esto. Entonces, el carácter cesible de estos objetos se traduce en la aparición de una cadena de objetos que no son sus equivalentes y que van, por ejemplo, no sé, desde la mamadera hasta podrían ser los automóviles, ¿no? Que no son ellos los objetos AES, sino sus postizos. En la clase cuarta, Lacan lo dice directamente. Dice que mediante la angustia lo que a él más le interesa es abordar la función del objeto A. O sea, que es un objeto que tiene una función. Y en la séptima clase lo desarrolla un poco más y dice que si la cuestión del objeto A está situada en el centro de este seminario sobre la angustia, es porque esencialmente, mediante la angustia, es como es posible aproximarse al objeto A. Lo cual también lo va a llevar a decir que la angustia es su única traducción subjetiva. El objeto A como traducción subjetiva. Entonces, así se van a ir desarrollando, por ejemplo, la relación de la angustia con el fantasma. Va a decir que si la angustia tiene una estructura, bueno, esa estructura es la del fantasma. Y aquí quizá podemos recordar cuando Lacan va diseñando el grafo del deseo, el seminario 5, 6, en su versión del sujeto, ya ahí el objeto A había dejado de ser el A del deseo en tanto metonímico, en tanto deslizamiento incesante, ¿no? En el piso intermedio de ese grafo ubica al deseo de que requiere del fantasma. Pero del fantasma tampoco en el sentido imaginario, sino como un escenario, un montaje significante donde se juega una trama con personajes. Y que este fantasma es el sostén del deseo, ¿no? Entonces, la función del fantasma nos va a decir que tiene esa estabilidad y ese estatismo que nosotros podemos reconocer en el fantasma,
porque justamente es el modo de ponerle un freno al deslizamiento incesante del deseo. Bueno, esto ya nos llevaría para otros lugares, pero bueno, quería subrayar esta ubicación y la importancia de la cuestión de la angustia y la relación con el fantasma, ¿no? Porque, bueno, se me está ocurriendo un pequeño relato de la clínica con este tema del Zoom. Es un poco difícil. Bueno, voy a tratar de hacerlo breve y lo más neutro posible. ¿Se puede, Estela, decir? Bien. Sí, Ok. sí, sí, estaba Bien, muteada. bien. Bueno, hace unos días en un control escuchaba el relato de una joven que se había logrado encontrar después de la cuarentena, había conseguido encontrarse con su amante y disponen pasar un fin de semana en un hotel. Entonces ella lo que cuenta en análisis es que mientras están en todo pleno momento erótico preliminar y se están desnudando, ella escucha un ruido y la salta la certeza de que la estaba grabando con el celular, ¿no? Y se llena de angustia. Entonces, me acordé por esta cuestión del ay, del fantasma, resumido, ¿no? En el preciso momento en que se encuentra el deseo escópico en su esplendor, ¿no? Lo que aparece, lo que se revela es como una mirada otra, que aparece como un real, que irrumpe, una mirada que no debería estar ahí, como la aparición de ese objeto insituable, irrepresentable. Entonces justamente lo que aparece es la traducción subjetiva, que es la angustia. El objeto A, desde el registro de lo real, es el que causa el deseo, pero una vez que se articula, se monta en el sentido del montaje, ¿no? Como si fuera un montaje cinematográfico, lo que se monta en el fantasma a un objeto imaginario, a un postizo. Bueno, voy a dejar la cuestión del fantasma porque si no nos vamos a ir muy lejos. Entonces, volviendo. La angustia se relaciona con el objeto A como resto, que si recordamos el cuadro de constitución subjetiva, ese objeto A es lo que queda como única garantía de la alteridad del otro. Esa operación de división deja un resto que no es asimilado por ninguno de los otros términos, y esto es lo que da lugar al deseo. A ver si puedo compartirles para recordar el cuadro. A ver. Bueno, no estaría ocurriendo. Bueno. Compartir pantalla. Sí, bueno, pero apelemos a que lo recuerdan. Sí, porque si no voy a estar dando vueltas con la compu. Bueno. Entonces, les quería recordar la constitución subjetiva, el cuadro de constitución subjetiva, sobre todo para acompañar a Lacan en el desarrollo, sobre todo de las clases previas a estas dos que estamos trabajando hoy, porque Lacan se empeña en poner de manifiesto que la castración no tiene que ver con ninguna falta empírica, con ninguna emasculación ni eviración, sino que la castración es la falta que opera como deseo. Ya desde, esto Lacan lo toma por supuesto, como buen freudiano que era, desde
las formulaciones freudianas referidas a la pulsión, ya desde ahí no podemos entender para el psicoanálisis un objeto al modo nociológico, digamos, como eso que estaría por delante. Ya recuerden que Freud nos decía que meta y objeto no coinciden, que el objeto era lo que se iba desplazando, lo que escapaba del plano de nuestra aprehensión. Ahora, también me gusta acompañar esta lectura de algo que Lacan va a decir en el seminario 11, que me parece que es una definición canónica y que es muy importante siempre tenerla en cuenta, cuando dice que el objeto es algo de lo que el sujeto, para constituirse, se ha separado como órgano. Entonces, para la constitución de un sujeto no queda otra alternativa que la cesión de los objetos A. Que el sujeto se constituya en el campo del otro, del que requiere insoslayablemente, esto tiene que ver, ahora me acordaba por lo que les mencionaba del grafo del deseo, ¿no? Esto requiere esa pregunta respecto del qué me quiere el otro. Y ustedes recuerdan que esa pregunta se resuelve ofertando los objetos A. Por eso, otra cuestión muy importante es que este objeto, para el psicoanálisis, no es un objeto perdido, pero no es que se pierde porque se lo tuvo. No es algo preexistente. El objeto cobra entidad en el momento de la pérdida, pero hasta el momento del corte, y acá voy acercándonos a la cuestión del patos, hasta el momento del corte no tenía existencia. Bueno, estas cuestiones son cuestiones que saben que Lacan las va a continuar desarrollando, y en este punto se va a apoyar mucho en la topología en relación a todo lo que tiene del objeto, que ver con el objeto A, porque se presentan como al entendimiento como cuestiones muy paradójicas. ¿Cómo puede ser que algo no existía antes y que un corte lo hace existir? Bueno, aquí hay una serie de operaciones topológicas sobre las que Lacan se va a apoyar y que le van a servir mucho, ¿no? Pero hasta ahora lo que me parece que nosotros nos sirve subrayar es la diferencia con el enfoque imaginario de la pérdida, ¿no? Donde alguien corta una relación con algo preexistente. Esto en la clínica y en la vida es muy habitual, donde, no sé, en determinados periodos de la vida de los hijos, los padres sienten una pérdida, como que los hijos se les sueltan. Y en realidad los hijos están sueltos desde el vamos, digamos. No, no hay ninguna, no es que nunca los hayan tenido, ¿no? Por eso hay algo también muy interesante cuando Lacan dice que el objeto A, cuando cae, cobra existencia y hace existir al sujeto, ¿no? En este punto se apoya en el concepto del objeto amboceptor. Esto le sirve como para ubicar que este objeto no pertenece, ni en el caso del seno, pongamos, ni al niño ni a la madre, sino que es algo que está entre. O sea, que no es que pertenece biológicamente al cuerpo de la madre. Por eso esto se articula con lo que decíamos respecto de la separación, que es separtición, porque no estamos hablando de un corte, el patos de corte, ¿no? Como él lo va a llamar, no es un corte que alude a lo empírico de dos cuerpos que dejan de estar relacionados, sino que tiene que ver con esa cesión del objeto. Ese objeto cedido va a pasar a ser la causa del deseo y se va a generar esa tensión hacia un reencuentro que siempre va a ser imposible, ¿no?
esto es lo que va a constituir un desfasaje, un desencuentro, que representa muy bien ese goce supuestamente perdido de modo irremediable, pero que se imagina localizado en el otro, del cual nosotros sabemos que es un goce que no hay, pero que existe, en el sentido de que se imagina y que eso tiene consecuencias. ¿Mm? Bueno, en las clases previas a estas dos clases, 16 y 17, que abordamos hoy, Lacan está trabajando la cuestión del caso de Lucy Tower, ¿se acuerdan? Y lo que él ahí ubica es como cuáles son las relaciones entre deseo y goce. ¿Mm? Y vuelve a llamar la atención sobre la cuestión del deseo, diciendo que esto es estrictamente freudiano, ¿Mm? Que si hay algo esencial en el mensaje freudiano, es la cuestión del deseo. Entonces, a partir del caso de Lucy Tower, que hace toda una relectura sumamente interesante, lo que va a decir es que en lo que tiene que ver a la relación entre deseo y goce, no podemos dejar de lado que esto pone en juego tanto en relación al otro con mayúscula como con el objeto A en tanto resto. ¿Mm? Y que el deseo, y acá retoma la cuestión del deseo del otro, dice, si el deseo es el deseo del otro, el deseo se abre sobre un enigma de lo que es ese deseo del otro como tal. ¿Mm? Porque este ¿qué me quiere el otro del que les hablaba hace un rato? Siempre es un enigma. Y en todo caso, justamente decíamos que el fantasma que arma cada quien es el modo de darle una respuesta a ese enigma. Entonces, el fantasma sirve para articular ese deseo y que no puede ser de otra manera sino a partir de la relación del sujeto con la palabra, dice Lacan. Y dice textualmente, con la desconexión de todo lo que habría sido orgánico o instintivo. ¿Mm? Entonces, hay algo que también me resultó interesante, que en esta clase Lacan habla de la comedia edípica, porque yo después pensaba, ¿no?, que nos está preparando para hablar del patos, el patos que ya nos estuvo hablando en el seminario 7 de la ética a partir de Antígona, ¿no? Entonces dice que el Edipo es la comedia edípica, habla de la comedia de la ley. Entonces dice, bueno, ¿y esa comedia cómo puede resumirse? Y se resume en que fue papá quien hizo todo esto. Entonces ahí es donde nos dice que justamente para poder avanzar en el análisis hay que hacer un duelo respecto de un objeto que suponemos perdido, que suponemos haber tenido. Entonces ahí sí pasa a preguntarse por la constitución de la, y ahí nos dice que se constituye por la mediación del deseo del otro, que no es especularizable. Esto, ¿cuál es la importancia? Que no hay posibilidad de dar cuenta de este objeto sin referirnos a la castración. Entonces, nuevamente, esto rompe con la idea de que habría, o sea, no con la idea, con la lógica de las etapas sucesivas de cualquier supuesto desarrollo. Entonces, así, la castración pasa a ser una operación que en la economía del deseo es la de fundar el objeto A. ¿Por qué dice separtición? Dice separtición porque, como dijimos, no se trata de separarse, ¿no?, de una separación, sino más que
de una separación, es de una partición, ¿no? Dice, es como si se produjera una partición en el interior. Y hace la diferencia, en relación a la cuestión del nacimiento, que no se trata de separarse del cuerpo de la madre, sino que es una separación del bebé y de las envolturas. ¿Mm? Entonces, cuando dice, ¿cómo se forma el A? Ahí es donde viene esta frase de la cual Mara hizo un concepto. Él dice, lo que tiene que ver con este objeto es correlato de un patos de corte. ¿Mm? Y luego sigue el desarrollo por el lado de la función de la causa. ¿Mm? Objeto causa de deseo. Y lo que allí va a decir es que esta función de la causa es idéntica a esa parte de nuestra carne arrancada de nosotros mismos. ¿Mm? Ahora, ese nosotros mismos tendríamos que ponerlo con todas las comillas que pudiéramos, porque ese nosotros mismos no alude a ningún organismo, ¿m? Sino que ese nosotros mismos está atrapado desde antes del nacimiento por la máquina del significante. ¿M? Entonces va a haber una parte de un supuesto nosotros mismos que es irrecuperable por siempre jamás, a partir del momento de la entrada en el lenguaje, que como sabemos es previa. ¿M? Ahora, este atropello del significante, como lo llama Lacan en algún lado, este baño del lenguaje y todas las consecuencias que esto acarrea, va a ser que justamente se funde un orden que no es instintivo, sino que es el orden pulsional y el orden del deseo. Y esto es porque no hay cuerpo, sino atrapado en el compromiso de la dialéctica del significante. Y que a partir de ahí cae algo separado, algo sacrificado, que es lo que va a llamar la libra de carne, ¿m? Con todo el desarrollo que hace con respecto a la cuestión del mercader de Venecia. Entonces, nosotros podríamos decirlo más o menos de este modo. A causa de la relación del sujeto con el significante, se estructura el deseo en el fantasma. Y el funcionamiento de este fantasma implica, dice Lacan, una síncopa de la función de la. Y yo subrayé esta palabra síncopa, por lo que les voy a contar dentro de unos minutos de lo que fueron los desarrollos de Mara Musolino respecto del patos de corte, porque ustedes saben que síncopa en música es una estrategia compositiva que rompe la regularidad del ritmo por medio de la acentuación de una nota, que produce un enlace entre dos sonidos. Después se utiliza comúnmente como la supresión de algún sonido dentro de un vocablo y que produce una juntura. ¿Por qué en esta lectura, nueva lectura de esta clase, subrayé esto? Bueno, por toda la importancia que va a tener años más adelante la cuestión de la voz en todo lo que hace al orden pulsional, al fantasma, al deseo, y algunas cuestiones que vamos a subrayar en los desarrollos de Mara. Entonces, respecto del patos de corte, de donde surgen las especies del objeto A, yo también pensaba para ubicar también esta cuestión, que hay algo general que a mí, cuando yo leo que Lacan conserva alguna palabra en su idioma original, ¿no? Me gusta detenerme y prestarle especial atención. No son cosas que Lacan haga ingenuamente. Por algo deja esta palabra patos. Y entonces recordé y lo fui a buscar,
que ya se había referido al patos, como les decía hace un rato, en relación a Antígona, en el seminario 7, y ahí a lo que Lacan aludía era al corte que instaura en la vida del hombre la presencia misma del lenguaje. Entonces es la presencia del lenguaje lo que produce un corte. Y que este corte no es un corte que se produjo alguna vez y luego quedó, sino que es un corte que se manifiesta en cada momento, en cada momento, en cada acto de habla, porque justamente lo que hace el lenguaje corta, el lenguaje escande, todo, dice Lacan, todo lo que ocurre en el movimiento de la vida. Entonces, de entrada, de momento de entrar al mundo, que es inclusive antes de nacer, el lenguaje nos separó de lo natural, de lo instintivo. Patos, como les decía que lo fui a buscar porque justamente estaba en latín original, denota varias cosas. Y algunas que ahora se las voy a leer que parecieran hasta inclusive contradictorias. Porque por un lado es lo que se experimenta, sentimiento, emoción, afección del alma, dolor físico, enfermedad. En este seminario, entonces, lo va a seguir ajustando la cuestión del patos, da una nueva vuelta diciendo que justamente es el patos de corte, es el efecto de la incidencia del significante sobre la carne, sobre el cuerpo. Y que este objeto A es irreductible. Varios años más tarde, en algún momento va a decir que si pudiéramos decir que el sujeto tuviese alguna esencia, esa esencia sería justamente ese vacío que es el objeto A. Que no, por real, no está articulado. El objeto A está articulado. Y que el corte se produce en función de lo que llamamos las zonas erógenas, y que estas zonas erógenas son el campo del patos de corte, y que las operaciones de corte van a ser diferentes de acuerdo justamente a las zonas erógenas, y esto lo va a ir desarrollando con bastante esfuerzo, porque tampoco es un corte, es una operación de corte, pero que implica, por ejemplo, hablábamos del caso del pecho, bueno, en el caso del pecho, el corte por un lado separa al niño del pecho, pero al mismo tiempo hay un segundo corte que separa el pecho de la madre. Entonces es un doble corte. Por eso lo más adecuado es hablar de operación de corte o función de corte. 6 años después, lo va a retomar en el seminario 16, y ahí de lo que va a hablar va a ser del patos del significante. Y dice que esto es algo que tenemos que interrogarlo en nuestra experiencia. Y esto, por más que pertenece a otro seminario, yo se los quería comentar, porque justamente tiene que ver con lo que Mara desarrolló respecto del patos de corte en la práctica del análisis. Es más, ella en algún momento va a llegar a decir que el patos de corte es lo que se dice en un psicoanálisis, y que si en el psicoanálisis algo opera, es porque justamente permite, favorece la cesión de los objetos A, que permite que se constituya ahí un sujeto de análisis. Bueno, pero hay algunas cositas antes de ir para ahí que les quería decir.
este seminario 16 que me parece importante, porque dice que este patos está, tiene que ver con el orden de los hechos. Pero nos subraya que en el campo del psicoanálisis no hay ningún campo de los hechos sin articulación al significante. O sea que un hecho, dice, no ocurre nunca ningún asunto más que cuando es dicho. No está hablando de ninguna especie no está haciendo filosofía, sino nos está hablando a los analistas. ¿De qué se trata un hecho? ¿Qué es un hecho? Bueno, un hecho es un decir. Entonces, sobre esto y en esto es donde nosotros tenemos que trabajar. Bueno, y hace todo un desarrollo muy interesante en relación con la verdad, como eso que no se puede decir, que nunca se alcanza a decir, pero que está dicho entre líneas. Bueno, es muy interesante, porque dice que la verdad padece del significante. Bueno, entonces, dijimos que el patos de corte funda la causa del deseo, instaura el fantasma, y Mara Musolino lo llamaba pasión de corte, y ella decía que la pasión de corte es lo que hizo y hace del individuo un sujeto. Por eso este subrayado, y esto que me parece fundamental tomar, que es que no estamos hablando de algo ocurrido en algún momento de la evolución, sino que esto es algo que ocurre cada vez que alguien habla. Tiene que ver con el hecho de ser hablantes, pero no solamente por estar capturados en la cadena de los significantes, sino porque también esto se dice con sonidos. Recuerden lo que les subrayaba hace un rato respecto de la síncopa. Entonces, cada vez que hablamos, sucede un corte. Ahora, en análisis esto va a tener alguna nota diferencial que ya les voy a mencionar. Porque ya hablar implica una pérdida. Tener que hablar para comunicarse ya es una pérdida. Y este lenguaje que nos precede, que nos inunda, bueno, afecta al cuerpo, lo pulsionaliza, esto quiere decir que lo desnaturaliza, lo desinstintiviza, si de ello hubiera habido, ¿no?, algo en algún momento. Por eso lo que dice Mara Musolino, que sigue haciendo dialogar el patos de corte con los últimos desarrollos de Lacan, ella lo que nos dice es que se podría considerar que el patos es el que instaura el traumatismo. Recuerden, el traumatismo en el sentido del trou, del agujero, de eso que el lenguaje agujerea. Entonces, lo que va a regir, la lógica que va a regir este patos, ya no es la lógica del desarrollo, como hablábamos antes, del desarrollo de los objetos y del desarrollo libidinal, sino que esta lógica va a ser la lógica de la ausencia de relación sexual, la lógica del no encuentro, la lógica de la pérdida, la lógica de lo que, porque hablamos, nunca va a haber comunión, ni encaje, ni nada que se le parezca. Este patos de corte, ¿no?, del que es correlato el objeto A, nosotros podríamos pensarlo que equivaldría a la lectura lacaniana del freudiano complejo de castración. De ahí, bueno, todo lo que yo les contaba, un poquito, muy poquito, pero lo mencionaba respecto del Edipo y de la relación, o de cómo se articula en ese relato deseo, amor y goce.
Entonces, otra cuestión sobre la que vuelvo en este vaivén, porque bueno, son cuestiones muy, muy, muy apretadas, ¿no? Donde salen muchos conceptos, pero algo sobre lo que quiero volver es que esta causa del deseo, que nosotros podemos figurarla como la pérdida, la falta de lo orgánico, lo instintivo, eso que está perdido desde el inicio, sin embargo es un perdido que nunca se tuvo. ¿Mm? A mí esto me hace acordar a un poema de Pessoa donde habla de la añoranza de lo que nunca hubo, ¿no? Bueno, esto es un poco así, es como la pérdida de lo que nunca, no se tuvo nunca. ¿Mm? Porque de este objeto no hay idea posible ni sustancia, no se refleja, no entra en lo imaginario. ¿M? Es como ese residuo no imaginado del cuerpo que no, lo único que hace es hacernos hablar. ¿M? Em, bueno, para ir redondeando un poco, lo que me interesaba, hay dos libros donde Mara aborda estas cuestiones. Uno es el libro de psicoanálisis con niños, ¿no? El fantasma del psicoanálisis con niños. Ella dice que el patos de corte se puede producir en el decir, en el decir, que surge de la enunciación. Si un sujeto puede oírse en lo que recibe de sus dichos. Les repito, porque esto me parece sumamente clínico y sumamente importante. El patos de corte ocurre en la medida en que en análisis el analista hace oír al sujeto, permite un oírse, permite que el sujeto pueda oírse en eso que dijo. Entonces, noten acá, creo que por más que esto es apretada la frase, si nosotros le damos un poco de aire y tiempo para pensarla, es muy importante, porque ahí notamos claramente que está el patos de corte, en el sentido de lo que digo nunca es lo que se oye, y menos que menos lo que me retorna. Entonces, en la medida en que un sujeto en análisis logra captar esa distancia entre lo que dijo y lo que quiso decir, lo que dijo y lo que el otro oyó, y no solamente lamentarse, ay, usted no me entiende, ay, yo no dije eso, ¿no? Todas frases que son bastante habituales, sobre todo en los primeros tiempos de los análisis, hasta que realmente se instala una transferencia y un trabajo de análisis y una relación del sujeto a lo inconsciente. Entonces, ahí hay una cesión, en el sentido de ceder la ilusión del uno, la ilusión del sentido, la ilusión del todo, la ilusión de la comunicación, la ilusión de la comprensión. De ahí frase lo que Mara propone es que el patos de corte es lo que se dice en un análisis. Lo que se dice. Y esto tiene que ver con el analista y con el analizante. Bueno, me parece que este es un buen momento para empezar a conversar, ¿no? Genial, muchas gracias. No, por favor. Estaba pensando que en el otro espacio que te contaba, que estaba 2 minutos antes, estábamos justamente hablando de esto. Ah, Justamente, y es que es muy interesante. Absolutamente, Porque absolutamente. además acá hay una cuestión sobre la que no avancé, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, que la cuestión del sonido, justamente en la medida del trabajo con la homofonía, eso
permite con mucha claridad instalar esa diferencia en los dichos. Absolutamente. Por eso la importancia que Lacan le va dando a ese tipo de operación del analista con la homofonía más que con el sentido. Claro, claro que sí. Bien, a ver. Un segundito. Sí, sí. Bueno, hay alguien que comenta que el encuentro estuvo completo la semana pasada y que no pudieron entrar. Contá, Debbie, no sé, bueno, de todos modos quedan las clases grabadas. Después, en todo caso, hablamos de eso. A ver, Gabriela. Entonces, el fantasma tiene una doble vertiente. Una sería el sujeto en relación al objeto que causa su deseo y ese mismo sujeto en relación al objeto de goce. Es decir, que ese mismo objeto lo hace padecer al sujeto. ¿Podrías dar un ejemplo donde un mismo objeto esté en esta doble vertiente del fantasma? Se le puede encontrar, a ver, dice Sebi, muy bueno el relato, ¿se lo puede encontrar en algún sitio web para leerlo? No sé. ¿Cuál relato? A ver, por ahora estas dos. Te Bien. repito la No, sí, pregunta. me parece que eso está bastante bien enunciado, digamos, en cualquier situación de la emergencia, de la angustia, digo, ya sea en lo que les contaba del control que recordé, como en cualquier situación de emergencia de la angustia, cuando emerge la angustia es porque ahí hubo una vacilación fantasmática en la cual ese objeto imaginario que hace de soporte en el fantasma se descoloca y aparece el objeto, digamos, la angustia ocurre cuando el objeto aparece donde no tendría que estar. Entonces, justamente esa irrupción de esa otra mirada y el objeto A es el objeto mirada es el objeto mirada. Una cosa es la mirada que está en juego en el fantasma en el momento de la escena sexual, y otra es la misma mirada, pero es otra. Digamos, me parece que ahí es donde se nota y se puede, y ya les digo, en cualquier situación de emergencia de una angustia, por ejemplo, en las angustias de lo que se llaman, no sé, ataques de pánico, de agorafóbicos, por ejemplo, ¿no? Del sentirse mirados y de las miradas. Esto requiere como un desarrollo que me parece que va en el sentido de esta disrupción y esta vacilación que se produce del fantasma, y que ahí claramente aparece que el objeto es el objeto en su doble vertiente. Sebi te pregunta por el texto que leíste hace un rato, dónde encontrarlo. Lorelei, con respecto al... Bueno, Lorelei, con respecto al ejemplo que diste sobre la persona en donde aparece la angustia, ¿dónde se podría situar un rastro del deseo? Y el deseo estamos hablando de una escena de encuentro, no llego a entender bien qué me pregunta, pero bueno, siendo una escena sexual, a ver, podemos seguir hablando, ¿no? Siendo una escena sexual, justamente hay algo del deseo que está puesto ahí en juego. No llego a entender qué me quiere preguntar. Sí, ¿Vos además entendés, Estela? no, porque además era una supervisión y algo muy puntual, ¿no? Me pareció,
Ay, No, y además es imposible estamos grabando y no se pueden dar no, detalles. claro, no, Eso por digo, supuesto. esto tiene que ver con el trabajo que esta muchacha desarrolla, tiene que ver con su profesión, digamos. Era como una cosita muy pequeña para ver justamente esta primera pregunta que hacen respecto de la doble vertiente, me parece que es muy, justamente ahí era a donde yo quería ir. Lo que pasa es que el Zoom no nos permite dar otro tipo de aproximación. No se puede, pero bueno, tiene que ver con la tarea de ella, con el trabajo de ella, con el trabajo con la profesión de su partener, digamos, hay un montón de cosas en juego. A ver, me pareció escuchar que anunciaste que ibas a retomar y trabajar el objeto vos. ¿Podrías ampliar? María. El objeto tiene dos caras, una es el deseo y la otra es el goce. Patricia, ¿podrías desplegar la diferencia entre lo dicho y el decir? Y Lorelei, que es quien nos decía con respecto al ejemplo que diste sobre la persona en donde aparece la angustia, donde se podría situar el rastro del deseo, agrega, porque la angustia es lo que no engaña. Uh-huh. Bueno, quieren hablar, a ver, vamos un poquito porque son todas cosas distintas. Sí, diferente. Lo del objeto vos, no sé si querés tomar algo. Sí, era el Entre objeto lo 2, dicho y el decir. el dicho y el decir. Ahí vamos. Bueno, vamos por ahí. Ahí en la billetera, dámosla. Muy bien. Hay acá en este seminario, Lacan va a empezar a hacer como llamó en algún momento el catálogo de los objetos AES. Entonces va a hablar de el objeto A en estas 4 especies, ¿no? Como le gustaba decirlo a Mara. Tanto el objeto oral como el objeto anal son objetos que de algún modo ya estaban dentro de los objetos legados por Freud. Lacan dice que él agrega y saben que en algún momento hay todo un desarrollo que va a ser respecto de la cuestión fálica. Pero lo más importante es que cuando él va haciendo el desarrollo en el seminario 11 tan exhaustivo respecto de los objetos, por último se ocupa de la voz, ¿no? Entonces va a decir que no por haberse ocupado en último término, esto quiere decir que sea el último en cuanto a aparición. Bien. También con esto, como les decía, va a darle más fundamento a la cuestión, a la lógica no desarrollista, digamos, que no tiene que ver con que van apareciendo de acuerdo al desarrollo. Y además, cada vez más, hasta los últimos momentos de su enseñanza, el objeto A, vos, va a cobrar un valor cada vez de mayor importancia. Justamente porque incluso va a llegar a decir, una de las definiciones que va a decir es, por ejemplo, que es el objeto caído del órgano de la palabra, por ejemplo. Hay otra definición que también lo pone en relación con la alteridad del otro, que acá me parece que esto viene como para poder juntar también lo del dicho y lo del decir. Que la voz tiene que ver con ese registro de la alteridad absoluta del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la voz, que tampoco es la voz sonora, nosotros dedicamos toda una revista, Lapsus Calami, a la cuestión de la voz, porque la verdad que es muy interesante y es muy complejo, porque se apoya
el objeto A, por supuesto, en la voz sonorizada, pero no es la voz sonorizada, sino que Lacan nos dice que el modo de aprehensión, por ejemplo, del objeto a voz es cuando escuchamos nuestra voz grabada y no la reconocemos. Me parece que ahí también es como, se puede ver esta cuestión del objeto. En el no reconocimiento de la propia voz sonorizada es donde se pone de manifiesto el objeto a voz, que es esa pérdida, esa falta, esa alteridad, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay algo del orden de lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando un analizante se logra oír en lo que recibe de sus dichos. Fíjense, aparte, esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con esto de recibir el propio mensaje en forma invertida, que es algo que Lacan dice muy al comienzo de su enseñanza, que no lo abandona y que a mí siempre me interesa mucho cuando podemos encontrar cómo hay cosas que se van reformulando, pero el valor clínico que esto sostiene. Entonces, cuando alguien puede oírse en lo que recibe de sus dichos, quiere decir que hay ese oírse no implica el sonido de la voz, sino la diferencia, que hay una diferencia entre lo que él dijo y lo que le retorna. Entonces, en esa iancia, en esa diferencia, ahí es donde nosotros decimos que se produce la aparición del objeto a voz y que instala la diferencia, por supuesto, entre el dicho y el decir. El dicho y el decir es otro modo de decir de la división subjetiva, que siempre Lacan también desde los inicios de su enseñanza fue algo que intentó rescatar justamente para fortalecer la posición diferenciada respecto del psicoanálisis anglosajón, que tendía a la cuestión yoica, a la unidad, a la unificación, a la fuerza del yo. Bueno, él siempre fue buscando los modos de dar cuenta de la división del sujeto del psicoanálisis, que no hay otro sujeto que no sea ese. Entonces hay una división que consta entre el dicho y el decir. El dicho como eso dicho, y el decir en relación a la posición de enunciación. Esto tiene que ver con el enunciado y la enunciación, el dicho y el decir. Ahí hay una diferencia entre eso dicho y la posición de enunciación. Y el decir no se corresponde con el objeto a voz, pero hay una comunidad ahí en cuanto a lo conceptual donde tienen mucho que ver. Lacan fue haciendo su desarrollo desde lo que tenía que ver con el decir y el dicho, y cada vez más se fue apoyando en la cuestión de la voz. Recuerden incluso que una de las últimas definiciones que Lacan da de la pulsión es justamente el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Bueno, me parece que ahí, en esa definición que creo que nos va a seguir haciendo hablar un montón porque siempre le vamos encontrando vueltas distintas, bueno, justamente ahí está hablando, está como condensado también, de alguna manera, esto que yo les venía diciendo respecto del patos de corte. El patos de corte tiene que ver justamente con eso, con esas apariciones, con esas conformaciones de las especies de los objetos. Bueno, con la voz me puedo, porque bueno, a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con
con la homofonía, pero me parece que ahí ya nos iríamos demasiado lejos. Si vamos a alguna otra... Sí. Claudia dice si podemos pensar ahí la voz como expresión superyoica. Y Ah, eso María, es interesante. la diferencia entre dicho y decir, dice, creo que se puede entender en los lapsus. Ahí estoy volviendo a poner el mail de Gabriela, mgabrielaspinelli@gmail.com, para consultas, ¿no? Uh-huh. Sí, en el dicho y el decir, digo, esto que les conté hacia el final, de lo que Mara propone, venía justamente a marcar, a ver, estas cuestiones no son cosas que ocurran, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Vieron que a veces hay algún político hablando, o un actor, y dicen, bueno, porque tuvo un lapsus. A mí eso siempre me produce, porque me cuesta mucho pensar un lapsus por fuera del espacio del análisis. Me parece que hay un lapsus cuando hay ahí un analista que está escuchando. Igual esto es una posición mía muy... entiendo que puede haber otra gente que pueda pensarlo distinto, pero con respecto a, a esta pregunta del dicho, el decir y el lapsus, me parece que puede ocurrir, si ese lapsus ocurre en análisis y en transferencia, y ahí puede captar el sujeto algo respecto de que lo que dijo es diferente a eso, no solamente de lo que se quiso decir, sino que como el decir tiene que ver con una posición de enunciación, entonces ahí está la diferencia, me parece. Por eso digo, me parece difícil pensar en que alguien se encuentre, digamos, en el sentido de que se pueda reconocer en una posición de enunciación si no es en un análisis. Entonces, si es en análisis, creo que sí, eso puede ocurrir, siempre y cuando se pueda oír ahí, que es lo que veníamos hablando, que se pueda oír ahí. Y la voz como expresión superyoica, sí, sí, bueno, el objeto el objeto invocante tiene que ver justamente, en principio, con la cuestión del superyo. En el escrito, esto está muy, muy bien desarrollado en Kant con Sade. Habla Lacan de la voz del superyo como punto de enunciación. Eso es muy, 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 muy interesante. Ahora no me acuerdo exactamente en qué parte, pero sé sí que es en Kant con Sade, así que al que le interese eso, ahí está muy, muy, muy interesante desarrollado. Eh, no, hasta ahí. Bueno, María agrega que hay un analista que escuche y que sancione. María es la que hablaba de la expresión super, Claro, a eso nos referíamos. entre el Ujú. dicho y el decir. ¿Sí? Hasta ahí. Por ahora hasta ahí. Quieren las felicitaciones, ¿no? Muy buena clase, muchas Ah, gracias. bueno. Sí, excelente, Gabriela. Es muy grato recibir el retorno, ¿no? Y sí, sí, sí. Sobre todo porque, como les decía, fue para mí como de un impacto emocional bastante fuerte volver a agarrar un libro de Mara después de su fallecimiento y bueno, y todo este tema, y de alguna manera yo también les quería hacerles oír un poco de, bueno, ese legado enorme que ella nos deja y que nos deja a seguir trabajando. Sí, es un Así que, reconocimiento y tenerla presente una vez más sí, acá, sí, ¿no? sí, y Sí, aparte acá, por acá lo tengo, porque preguntaban el por libro que dónde se leíste, podía leer, es, ahora les digo, si dónde lo tenés, claro. se puede leer acá,
que aparte le tengo un cariño especial porque este libro me pidió que colaborara con su presentación, así que lo habíamos estudiado mucho juntas. En este libro, a lo largo de todo el libro, además, bueno, que es un libro sumamente clínico, y que ella se dedicaba a, no sé si se dedicaba, se dedicó mucho a hacer posible el análisis de niños muy pequeños, con lo cual ahí también van a encontrar, creo que cosas muy interesantes respecto de toda una teoría del lenguaje que no tiene solamente que ver con la posibilidad de emitir lenguaje articulado. ¿Mm? Así que bueno. Genial. El libro se titula Hacia una praxis de lo real, porque veo que ahí están preguntando. Sí, ¿cómo se titula? Hacia una praxis de lo real, el fantasma desde el psicoanálisis con niños. Es un libro del año ya, les digo, del año 2010. Después vinieron otros, pero bueno, a este yo le tengo un cariño muy especial. Perfecto. Bueno. También, tal vez en Mayéutica también tengan este texto y lo puedan comprar eventualmente si no lo consiguen por la web, ¿no? Por supuesto, lo tenemos en Mayéutica, tenemos, sí, hay muchos escritos de Mara, si quieren en el sitio web de Mayéutica, bueno, Sí. hay varios textos escritos, también como escuché, Estela, que me decías que había muchas o varias preguntas respecto de la cuestión de la voz. Bueno, nosotros estamos investigando mucho, así que ahí también pueden encontrar varios textos en relación con el objeto a voz. Y lo de lapsus calamis, también ya que estás, si podés hacer el Lo de comentario. lapsus calami está acá. Incluso hay un texto. La voz y la mirada. Ahí que está. escribí que tiene que ver con la diferencia entre el decir y la voz. Así Perfecto. que Bueno, genial la bibliografía y tienen los dos textos. así es. Bueno, muchas gracias, Gabriela. No, muchas gracias a todos ustedes. El año que viene te volveremos a tener aquí, en este espacio. ¿Cómo no? Va a ser todo un gusto. Sí. Y ya es el mail, ¿no? De ella para hacerle las consultas cuando ustedes lo deseen, como la clase queda grabada, por ahí después surge alguna pregunta, bueno, lo hacen, ¿no? Ah, bueno, acá estoy leyendo que no quería distraerme, ¿vieron? No es que no los leí de maleducada, sino que me distraigo, así que ahora Claro. ahora sí me pongo a leer. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la atención, por las preguntas, y bueno, seguiremos charlando en otra ocasión. Bueno, gracias Gabriela por estar. Y Debbie, explica un poquito esto de por qué no pudieron entrar la vez pasada. Creo que tiene que ver con el Zoom y la cantidad de gente permitida en el Zoom, algo de esto era. Sí, hubo un cambio en la configuración del Zoom, que nada, teníamos un presupuesto para 500 personas y nada, lo cambiamos, entonces nada, hubo un problema con eso, pero ya lo arreglamos con Zoom, así que a partir de ahora hablamos con Zoom directamente, entonces ya van a poder pasar. Hay un señor Zoom del otro lado. Bueno. Claro, la atención al cliente. Así que buenísimo. Hay algo muy tierno, María dice que es para tenerte en la mesita de luz. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes por la paciencia y porque, bueno, estuve muy emocionada, así que gracias. Un abrazo. Chao, chao.